Buenos días, alumnos de cuarto grado. Nuestro tema de hoy día es personal social, cuyo tema es la economía incaica 2. Ya anteriormente habíamos visto la economía incaica 1, donde habíamos visto los tipos de economías importantes que existían en el Tahuantinsuyo, ¿no? Habíamos visto sus características, habíamos visto los principios económicos que tenían, que era la reciprocidad y la redistribución, ¿no? Eso es lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Hoy día vamos a hablar sobre la economía parte 2, porque lo habíamos dividido en dos partes. Hoy día vamos a hablar sobre el tipo de siembra que existían, los tipos de chacra, los tipos de tierra que existían. Bien, voy a compartir entonces mi PowerPoint para poder explicar la clase. Bien, todos atentos por favor porque después voy a preguntar. Pueden tomar nota de algo que no les quede claro. Bien, la economía incaica 2. Los incas utilizaron tecnologías agrícolas para mejorar la población de la tierra. Las siguientes técnicas fueron las principales. Los andenes o terrazas, que se inician en las laderas de los cerros por más escarpados que estos fueran. Con esta técnica se evitaba la erosión de los suelos y se aumentaba la superficie de la tierra cultivable. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aprovechaban al máximo los cerros, ¿no? Entonces empezaban a hacer pequeñas chacras como especie de escaleritas, por eso le decían andenes, ¿no? Va de escalón a escalón, pero los escalones eran anchos. Por más pedregosos que eran, por más difíciles de cultivarlas, ellos veían la forma qué productos iban a sembrar ahí para que pueda reproducirse. Luego tenemos los guaruguaru o camellones. ¿Qué eran los guaruguaru? Son chacras elevadas, utilizadas en la región del altiplanicie, o sea, del altiplano, ya en Puno, cultura tiahuanaco. Además, están las cochas o lagunas artificiales. Estas técnicas fueron desarrolladas por la cultura tiahuanaco. ¿En qué consistía este tipo de chacras? Ellos hacían como unas especies de pozas, ¿no? Y sobre las pozas hacían sus pequeñas chacras, como podemos ver acá. ¿Cuál era la ventaja de estas pozas? ¿No? Que el agua era absorbida por la tierra por debajo para que puedan ellos cultivar las tierras. Ahora, ustedes dirán, Miss, ¿y qué hace el sol acá y la luna? ¿Qué pasaba cuando el sol calentaba? Recuerden cuando hablamos en ciencia sobre la evaporización y la calentura del mar, condensación, ¿no? El sol calentaba el agua por el día y por la noche subía el agua. Ese vapor que subía era lo que hacía que las chacras sean regadas también, ¿no? Luego tenemos qué herramientas utilizaban, ¿no? Ellos inventaron por medio de los antepasados de los incas y eran manipuladas únicamente con energía humana, o sea, no había tractor, no había una cosechadora de maíz, de arroz. Entre ellos estaba la chiquitaya. ¿Qué era la chiquitaya? Era una especie de arado de pie, como podemos ver acá el inca, ¿no? Con una especie de punta
que ingresaba a la tierra y con la fuerza de la pierna, pues lo metías más adentro y así ibas removiendo la tierra para que las mujeres puedan ir sembrando, ¿no? Así era como ellos sembraban, ¿no? Luego, otro material era la arrancana. ¿Qué era la arrancana? Era como una especie de arado de mano, ¿no? Como una especie de palita, pero era de mano, ¿no? Ya no lo utilizaban así con fuerza con los pies, sino era manualmente. Ahora, las tierras durante el Tahuantinsuyo. El valor de la tierra radicaba en que sea realmente fértil y que cuenten con la mano de obra necesaria para hacerla producir. Es por eso que se dividieron varios tipos de tierra. La primera tierra era el estado, tierra de estado, que se localizaba por todo el Tahuantinsuyo. Su forma de trabajo fue mediante la mita y los beneficios fueron las autoridades administradoras. Los beneficiarios fueron las autoridades, los administradores y como reserva en los colcas. Ojo, ¿qué eran los colcas? Los colcas eran como una especie de habitación donde guardaban o almacenaban los productos que cosechaban. Luego tenemos la tierra inca. Su localización estaba alrededor del Cusco, o sea, todo lo que estaba, todas las hectáreas de tierra, de cultivo, que se encontraban alrededor del Cusco pertenecían al Inca. Su forma de trabajo también fue mediante la mita y los beneficiarios fueron las familias del Inca, o sea, las pacanas. Luego tenemos Tierra del Sol. Su localización estuvo también por todo el Tahuantinsuyo. Su forma de trabajo fue mediante la mita. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, la forma de trabajo era la mita. Y ahora, las tierras del sol eran el mantenimiento de los pueblos, de los templos, de las ofrendas o de los sacerdotes, ¿no? Recuerden que el sol era el dios inca, por lo tanto, ellos eran los que cuidaban y protegían, o sea, toda esa tierra, toda esa cosecha, todo eso que pertenecía a las tierras del sol, pertenecían al Inca, al dios sol, ¿no? Ya sea para el mantenimiento de los templos, para hacer ofrendas o para que los sacerdotes hagan sus ofrendas también. Ahora, el Auyu, tierra del Auyu. A cada persona se le entregaba una parcela de tierra, es decir, un topo. A las parcelas de tierra se le llamaba un topo. Su forma de trabajo fue mediante el AINI, ya no era la mita. Recuerden que el AINI era solamente el trabajo dentro de las familias. El AYU, recuerden que eran las familias, ¿ya? Entonces, los que cultivaban la tierra era el AINI. Los beneficiarios fueron los miembros del AYU, ¿no? Los Hatunrunas. Ahora, acá justamente, ¿qué son las colcas? Las colcas fueron los depósitos estatales donde se almacenaban los productos producidos por los Hatunrunas mediante el trabajo en la mita. Generalmente en los colcas se guardaban alimentos, o sea, eran almacenes de alimentos, pero había otra cosa, que se almacenaban como armas y herramientas. No solamente las colcas servían de almacén de alimentos, sino también eran almacenes de armas y de herramientas. Mediante los quipus se llevaba la administración de todo lo que encontraba y salía de los colcas, ¿no? Ellos llevaban su administración mediante los quipus. Recuerden que los quipus era una cuerda
donde de esa cuerda larga habían otras cuerdas más pequeñas y cada cuerda tenía un nudo, ¿recuerdan? 1, 2, 3 nudos. Y eso significaba de que las cuerdas significaban sus cuentas, eran sus cuentas. Ellos llevaban así la administración. Luego tenemos los tambos. ¿Qué eran los tambos? Los tambos eran lugares de alojamiento que daban posada a las autoridades del Estado incaico, ¿no? Se encontraban al costado de los caminos, o sea, las personas que transitaban por el camino y les llegaba la noche, pues buscaban estos alojamientos que se llamaban tambos, ¿no? Pero solamente era posada de las autoridades del Estado del Inca. También podían cumplir las funciones de un almacén. O sea, si estaban en tiempo de guerra, de sublevación, los tambos no solamente servían de alojamiento, sino también podían cumplir las funciones de almacén. Bueno, chicos, hasta ahí la explicación. Ahora vamos a trabajar nuestro libro. Matías, ¿por qué no enciendes tu cámara allá? Buenos días, Matías. Buenos días, Miss. Miss, hoy no tengo comunicación, no personal. Ahorita estamos en comunicación. Ah, ya. Después tendrás personal. Perdón, después tendrás comunicación. Bueno, vamos a trabajar la página 56. Si ustedes en la página 55 pueden ver una línea de tiempo, ¿no? Recuerden que la línea de tiempo era para ver más o menos qué es, de dónde a dónde era que se había desempeñado la economía incaica. La economía incaica había empezado con la toma de Huáscar, o sea, Atahualpa toma prisionero a Huáscar en el año 1527. Durante todo ese tiempo es que la economía incaica estuvo conformada de esa forma, ¿ya? En 1530 Pizarro llega a Tumbes, en 1532 funda el imperio, funda Piura, el departamento de Piura, y en 1533 ejecutan a Atahualpa, ¿no? Bien, ahora sí. Pregunta número 1, dice, ¿dónde se ubicaban las tierras del Inca? Alrededor del... Escriban ahí, alrededor del Cusco. ¿Listo? Sí, Miss. Muy bien. Ahora dice, ¿cuáles eran las herramientas agrícolas en el Tahuantinsuyo? Recuerdan que eran 2 herramientas. ¿Cómo se llamaban esas herramientas? A ver, ¿cómo se llamaban esas herramientas? Chaquitaya. Ya, el chaquitaya. Y muy bien, el chaquitaya, que era una herramienta de pie, y
la roncana, que era como una especie de arado de mano, ¿no? Pongan ahí. Bien, ahora yo les voy a leer ese texto que está ahí. Presten mucha atención. Voy a leerlo despacio para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Dice, el topo o tupu era una parcela de tierra de cultivo de extensión variable, ya que su tamaño dependía de la calidad y productividad del suelo y del clima. Por ello, en las tierras altas tenían mayor extensión. En cambio, en las tierras ubicadas en zonas bajas, su extensión era pequeña. El objetivo era poseer una cantidad suficiente de tierra de cultivo para que pueda sustentarse una familia nuclear compuesta por padres e hijos. Muy bien, a ver, vamos a desarrollar de acuerdo a la lectura. ¿Qué era un topo o tupu? Era una parcela de tierra de cultivo. Muy bien, coloquen ahí una parcela de tierra de cultivo. Miss, Dime, la uno que dijiste. la 1 es una parcela de tierra de cultivo. Luego tenemos la número 2. ¿Cómo se compone una familia nuclear? A ver, Lucía, ¿cómo se compone una familia nuclear? El objetivo. Isabel, ¿cómo se conforma una familia nuclear? Miss, A ver, un ratito estoy preguntando a Isabel, luego voy a preguntar al siguiente alumno si es que no contesta. A ver, Isabel. cantidad suficiente de tierra de cultivo. No, a ver, ¿cómo se compone una familia nuclear? Ahí está en el texto, Cas. Padres e hijos. E hijos, muy bien. Pongan ahí por padres e hijos. Ya, la número 3 la van a hacer ustedes solos, va a quedar como tarea. Vamos a desarrollar las preguntas y alternativas que tenemos ahí. Vamos a ver, el número 1 dice, lo producido por los Hatun Runas en la Mita era guardado en los palacios. ¿Dónde? Colcas. Colcas. Luego, el número 2, el maíz que se consumía en las ceremonias religiosas era producido en las tierras del Estado,
del Ayu, del Inca, de la comunidad o del Sol? Del audio. A ver, ¿dónde? ¿El Inca? No es del Inca. Del Escuchen, audio. escuchen, vuelvo a repetir la pregunta. El maíz que se consumía en las ceremonias religiosas Del eran producidas ¿en qué tierras? ¿El Estado? A ver, Isabel, ¿cuál? Del estado. No es del estado. De la ¿Del Sol? Del Sol. Recuerden que las tierras del Sol eran los territorios donde cultivaban y los beneficiarios eran los sacerdotes o para realizar los cultos. ¿Recuerdan? Entonces, todo lo que se cultivaba en la Tierra del Sol pertenecía al Inca, perdón, al dios Sol, ¿no? Ya sea maíz, papa, todo eso que cultivaba pertenecía al Sol. Y se podía hacer en ceremonias religiosas. La número 3, los miembros de los pacanas eran alimentados con lo producido en las tierras del Inca, Inca. del pueblo. ¿Cómo? Del audio. A ver, vuelvo a repetir. Los miembros de las pacanas eran alimentados con lo producido en qué tierras. De la comunidad. En el audio. A ver, recuerden que solamente habían De 4 tipos de tierra: el estado, Inca, Sol y Auyu. Del Inca. Del Inca, muy bien Matías, del Inca. Ya, número 4, dice, arado de pie, utilizado por los Hatunrunas, o sea, por los campesinos. ¿Cómo se llamaba? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? A ver, Isabel. Chaquitaya, muy bien. La número 5, el incremento de la productividad durante el Tahuantinsuyo se debió a el uso de aguas subterráneas, el uso de fertilizantes, las celebraciones y rituales, la construcción de viviendas, construcción de acueductos. Vuelvo a repetir la pregunta. Sí, los aguaductos, la E. A ver, La E. el incremento de la productividad durante el Tahuantinsuyo se debió a el uso de aguas subterráneas, el uso de fertilizantes, las celebraciones y rituales, la construcción de viviendas. El uso de fertilizantes. ¿El uso de fertilizantes? El uso de la B. La B. ¿Por qué se aumentó la productividad? ¿Debido a qué? El uso de fertilizantes. Celebraciones y rituales. ¿Cómo? No, celebraciones y rituales no. No. El uso de fertilizantes. Está entre la construcción de acueductos y el uso de aguas subterráneas. ¿Cuál de los dos será? D. Construcción de acueductos. Sí, Miss, de Guarí. El uso de agua subterránea, mejor. El uso de agua subterránea, Miss.
Mira, daos querrían, ya. Ya, entonces vamos a poner exactamente el uso de aguas subterráneas. La número 6. En la economía incaica, El sacerdote. a ver, en la economía incaica, ¿quién era el propietario de las tierras en la economía incaica? El Inca. El Inca, muy bien. Luego dice, los tambos eran armas ofensivas, armas defensivas, cerros sagrados, lugares de hospedaje o caminos del chasqui. Lugares Camino de hospedaje. Yaqui. A ver, Isabel, Lugares de hospedaje. lugares de hospedaje, muy bien. Siguiente pregunta va a contestar Lucía. El Tahuantinsuyo, el Aini, se realizaba en las tierras del Inca, del Estado, el Sol, de las Pacanas o de la comunidad. Vuelvo a repetir, en el Tahuantinsuyo, el Aini, se realizaba en las tierras del Inca, el Sol, el Estado, de las Pacanas o de las comunidades. De las comunidades. Lucía, presta más atención, por favor. Ahora, número 9. En los colcas se almacenaban principalmente el excedente de las tierras, del Estado, de la comunidad, del Sol, del Curaca o de las Pacanas. ¿De las Pacanas? ¿De las Pacanas? No, Del Estado. del Estado. Número 10. La técnica de los Andes y el Waru Waru son iniciados por la cultura Chavín Tiahuanaco. Tiahuanaco. Muy bien, Tiahuanaco. Muy bien, chicos. Hasta ahí ya hemos prácticamente terminado nuestro tema, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer ustedes es enviarme la última que hemos desarrollado, esa me la van a enviar. Y queda pendiente de tarea, ¿qué opinión tienes acerca de la entrega de los topos a los integrantes del Tahuantinsuyo? Ya es Y el una... pupiletras, ¿no, Miss? Ah, y el pupiletras, ¿verdad? Gracias, Matías. Y el pupiletras, ¿ya? Todo eso me lo envían a mi WhatsApp personal, ¿ya? Ya tienen que estar empezando también con los videos, recuerden, ya tienen que írmelo llegando para poder ir armando. Tienen plazo hasta no van a esperar el último día, chicos. Ya pueden ir enviándome, ya sea una poesía, una canción, un baile, ¿no? Alusivo, de repente uno de ustedes dice, yo voy a exponer la creación de la bandera, y exponen la creación de la bandera, ¿ya? Pero simplemente en 2 o 3 minutos como máximo, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta el día de miércoles.